¿Sabías que Gengis Khan tiene unos 16 millones de descendientes vivos? Además de su afición por las mujeres, el gobernante mongol es conocido en retrospectiva sobre todo por una cosa: su brutalidad despiadada. El fundador del imperio mongol se consideraba a sí mismo el castigo de Dios y dijo en una ocasión: la felicidad consiste en destruir a tus enemigos, robar de sus riquezas y dormir sobre los blancos vientres de sus esposas e hijas. Sin embargo, la crueldad de Gengis Khan no se limitaba en absoluto a sus enemigos. No, incluso mató a su propio hermano porque no quería compartir su comida, y mató a cientos de personas porque eran demasiado grandes. Sí, lo has oído bien. Cuando Gengis Khan tenía 20 años, dirigió un ejército contra la tribu que había matado a su padre. Tras aplastar al ejército tártaro, Gengis Khan se dispuso a exterminar al pueblo de una forma increíblemente grotesca. Los hombres tártaros fueron alineados en fila y medidos por lo que hoy sería un pivote de un carro. Cualquiera que sobrepasara esta marca de solo 90 centímetros de altura era decapitado inmediatamente, de modo que en última instancia todos los tártaros varones fueron asesinados excepto infantes. Debido a acciones sanguinarias como estas, Gengis Khan adquirió una cruel reputación que aún resuena hoy en día. Presumiblemente nacido en algún momento entre 1155 y 1167, el llamado Khagan unió a las tribus mongolas bajo un mismo estandarte y conquistó grandes partes de Asia Central y el norte de China. En 1206, Gengis Khan se convirtió en Gran Khan y gobernó un imperio de 4 millones de kilómetros cuadrados. Bajo su mando y el de sus sucesores, los mongoles lograron establecer el mayor imperio terrestre de la historia. Cubría una superficie de 26 millones de kilómetros cuadrados y en él vivían unos 100 millones de personas. Tras su muerte en 1227, el soberano mongol fue enterrado con todos los honores imaginables. Sin embargo, a día de hoy nadie sabe dónde se encuentra la tumba de Gengis Khan y hay otra cruel razón para ello. Tras el entierro, todos los seres vivos de la zona, incluidas 2.000 personas, fueron asesinados para mantener en secreto la ubicación de la tumba. Supuestamente el lugar del enterramiento fue arrasado por miles de jinetes que fueron ejecutados inmediatamente a su regreso. Gengis Khan mató a su propio hermano. Nacido hijo de un poderoso jefe, la situación de Gengis Khan cambió drásticamente cuando su padre fue envenenado por los tártaros. Como el futuro gobernante solo tenía entonces 9 años, sus seguidores dieron la espalda a su familia. El clan se disolvió y él quedó como hijo mayor con su madre y sus 4 hermanos. Sin la protección de la tribu, la familia fue despojada poco a poco de todas sus posesiones y Gengis Khan, que entonces aún se hacía llamar Temujin, se peleaba cada vez más a menudo con su hermanastro Bektar. Según la leyenda, Gengis Khan pescó un gran pez cuando tenía 14 años y se lo llevó a su familia, pero Bektar le arrebató la presa de las manos y se negó a cederle ni un solo bocado. En su cólera ciega, Gengis Khan tendió una emboscada a su hermano y lo asesinó con un arco y una flecha. Sin embargo, no salió completamente impune de su sangriento acto. Se dice que su madre le regañó. Vertió plata fundida sobre un enemigo. Gengis Khan estaba orgulloso de sus incursiones asesinas y creía que el terror generalizado le ayudaba a ganarse a sus enemigos sin luchar. Sin embargo, Inalchuk, el gobernador de la ciudad de Otrar, no quiso someterse al terror sin oponer resistencia. Después de que Gengis Khan enviara una caravana a Otrar para expresar su interés por el comercio, Inalchuk hizo que los detuvieran y ejecutaran, firmando así su espeluznante sentencia de muerte. En 1219, el ejército mongol entró a la ciudad, destruyó toda la guarnición y masacró a parte de la gran población civil. Inalchuk también cayó en manos del enemigo y poco después se encontró en Samarcanda, donde se enfrentó a su ejecución. Sin embargo, no fue simplemente asesinado. Lo mataron vertiéndole plata fundida por la garganta. Según las leyendas, la masa al rojo vivo también se vertió en ojos y oídos del líder enemigo. Los huesos de sus víctimas se confundían con montañas. Se calcula que unas 40 millones de personas cayeron víctimas de los mongoles. Una cifra ya de por sí espeluznante, pero lo es aún más si nos fijamos en un incidente que tuvo lugar durante la campaña china. En 1211, Gengis Khan había avanzado hacia el territorio gobernado por la dinastía Jin con más de 100.000 combatientes. En 3 años los mongoles habían llegado a Chengdu, ahora conocida como Pekín. Sin embargo, las murallas de la ciudad tenían 12 metros de altura y se extendían a lo largo de 29 kilómetros, por lo que parecía imposible invadir la ciudad y los mongoles ni siquiera lo intentaron. En lugar de ello, sitiaron la ciudad y mataron de hambre a sus agonizantes y lentos habitantes.
En el verano de 1215, la gente estaba tan desesperada que el canibalismo se volvió desenfrenado. Al final los habitantes se rindieron y los mongoles llevaron a cabo una cruel masacre e incendiaron Chengdu hasta los cimientos. Meses después, un testigo presencial describió la espantosa escena de la siguiente manera. Los huesos de los masacrados formaban montañas blancas y el suelo seguía embadurnado de grasa humana. Hizo matar a 1,7 millones de personas para vengar a un solo hombre. Para consolidar y expandir su poder, Gengis Khan casó a muchas de sus hijas con los dirigentes de sus aliados. Sin embargo, los gobernantes solían ser enviados al frente, por lo que la mayoría de ellos dejaban de estar vivos poco tiempo después. Pero aunque los matrimonios fueran siempre alianzas estratégicas, eso no significa que nunca hubiera amor de por medio. Según la tradición, una de las hijas amaba entrañablemente a su marido Tokwar. Tras ser asesinado por un arquero de Nishapur, suplicó a su padre que vengara a su marido. Dicho y hecho. Las tropas mongolas atacaron Nishapur y masacraron a todos los habitantes. Algunos expertos calculan que murieron más de 1,7 millones de personas en el proceso. Sin embargo, algunos historiadores consideran que esta cifra es algo exagerada. Pero no cabe duda de que el ejército mató a todo lo que se le cruzó. Y con eso nos referimos realmente a todo el mundo. Mujeres, niños, bebés e incluso perros y gatos. Después decapitaban a las víctimas y apilaban sus cráneos en pirámides. Se trataba de una exigencia de la hija de Gengis Khan, que quería asegurarse de que nadie escapara de una herida. ¿Desvió Gengis Khan un río para arrasar una ciudad? Hacia el año de 1219, solo quedaba un bastión para hacer frente a la toma mongola de Khorezmia, la ciudad de Urgench. Normalmente, los mongoles eran capaces de doblegar a sus enemigos en poco tiempo, pero esta vez la feroz batalla se prolongó durante 6 meses. Según los registros, los mongoles no pudieron empezar a saquear la ciudad como de costumbre tras entrar en ella. El interior estaba fuertemente fortificado y el enemigo seguía luchando desde emboscadas. Al final, los soldados se cansaron de esta agotadora batalla y decidieron quemar Khorezmia hasta los cimientos con todos sus habitantes. Pero incluso cuando la antaño magnífica ciudad era prácticamente un montón de tierra quemada, los supervivientes se negaron a deponer las armas. Para acabar con la última resistencia, se dice que Gengis Khan ordenó desviar un río para inundar y destruir los restos que quedaban. Además, ordenó asesinar a todos los habitantes vivos, ya fueran soldados o civiles, sin excepción. Desde la perspectiva actual, no está del todo claro si esta historia es una exageración distorsionada o no. No obstante, algunas fuentes mencionan que las inundaciones selectivas afectaron a más de 1 millón de personas. ¿Qué era eso de los 16 millones de descendientes? Sí, es el número increíblemente elevado de descendientes de Gengis Khan que los genetistas han demostrado detalladamente en los últimos años. Pero, ¿cómo es esto posible? El hecho de que el brutal Khagan no fuera realmente un hijo de la tristeza lo demuestra el hecho de que mantuviera un harén de 500 mujeres. Sin embargo, ni siquiera este número basta para explicar la enorme cantidad de descendientes. Probablemente la mayoría de ellos fueron concebidos mediante violación, y este fue el resultado de una atroz estrategia bélica que implicaba el secuestro y maltrato sistemáticos de las mujeres de los territorios conquistados. De este modo, Gengis Khan y los mongoles no solo obtenían satisfacciones, sino que también subyugaban a las supervivientes de sus campañas. Al mismo tiempo, esta forma de violencia también servía para humillar gravemente a los hombres del bando derrotado. Mirad, ni siquiera podéis proteger a vuestras mujeres. Este rival de Gengis Khan era igual de cruel. ¿Qué hizo Gengis Khan a un hombre que, según la fuente, unas veces hirió a su caballo y otras a sí mismo con una flecha? Así es, lo acogió en sus filas como aliado. Aunque este notable incidente solo fue la excepción absoluta de las atrocidades, no debemos olvidar que algunos de los rivales del soberano no eran menos locos y bárbaros. Antes de que Gengis Khan uniera a las tribus mongolas, se enfrentó a otros líderes tribales que también hacían grandes pretensiones de poder. Uno de ellos era Yamuka, para quien en términos como gracia y misericordia también eran palabras extranjeras. Tras obtener una gran victoria en el campo de batalla, Yamuka hizo traer 70 calderos para hervir vivos a 70 generales enemigos. Ya no se puede determinar de forma concluyente si ese era el número exacto y si solo acababa en el caldero una persona cada vez. Lo que es seguro, sin embargo, es que la crueldad de las ejecuciones no podía ser superada. Según los informes, varios espectadores se desmayaron por el shock. Se dice que los gritos de dolor de las víctimas eran espantosos y la visión de lo que se les hacía era algo que la mayoría de los espectadores no podía soportar.
Gengis Khan hizo que pisotearan a sus enemigos de alto rango, les rompieran la espalda y ocurrió el incidente de la plata fundida. Pero comparado con lo que Yamuka hizo a sus oponentes, las acciones de Kagan parecen casi menos bárbaras. Suscríbete gratis y no vuelvas a perderte un solo video.